Buenas tardes nuevamente. Bienvenido a nuestra enseñanza de miércoles. Hemos estado en el libro de Santiago. Hemos visto las pruebas de la fe que presenta Santiago en toda su epístola. La Biblia en repetidas veces señala a los que tienen una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Una y otra vez las Escrituras se tratan de que hay personas salvas y personas perdidas. Pero también hay personas perdidas que piensan que son salvas. Esto le preocupa mucho a Dios. Ese tipo de engaño es eternamente mortal. El Espíritu en la palabra de Dios clama que uno no debe engañarse en cuanto a la realidad de su fe. Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no se queda contento de permitir semejante engaño. De pasta a pasta de su epístola, Santiago nos da una serie de exámenes de la fe para que cada persona pueda conocer la realidad, la autenticidad o la falsedad de su supuesta religión. La esencia de la fe verdadera se integra en el comportamiento de cada persona. La fe verdadera es manifiesta en su comportamiento. La fe genuina se comprueba en las pruebas. Hemos visto en Santiago uno de los primeros exámenes son las pruebas. Puede ser probada también en las tentaciones. Puede ser validada en nuestra recepción de la palabra de Dios. Y puede ser demostrada en nuestra reacción a la palabra de Dios. Es decir, ser hacedores de la palabra de Dios. La forma que uno reacciona a las Escrituras es evidencia de la fe genuina que salva. Pero hay cantidades de gente que dicen que son creyentes, pero al indagar un poco en su estilo de vida, se encuentra que se dedican a vivir de una manera profana. Y al confrontarles con el hecho de que no son salvos por falta de ninguna evidencia de cambio en su comportamiento, se enojan y pelean para mantener la validez de una salvación que no cuenta con ninguna manifestación, ninguna evidencia de esa salvación. Mire, a todo el mundo le gustaría tener una salvación que no exija ningún cambio de su estilo de vida. Ahí está el problema con la salvación de la Biblia. La salvación de la Biblia no es así. Si uno evangeliza a las personas simplemente a tomar a Jesús como se toma una pastilla y decirles que irían al cielo cuando mueran, tendrían muchas personas que responderían. Hay personas que piensan que han hecho lo correcto y piensan que conocen a Dios, pero no lo conocen. Atraerles la responsabilidad de vivir en sumisión al señorío de Cristo. Muchos correrán. ¿Por qué? Porque quieren controlar su propia vida a su manera. Si la regeneración cambia una cosa en su vida, cambia su voluntad. Usted tiene nuevos deseos. No estamos hablando de la perfección. Pero en vez de seguir al pecado, el pecado es lo que uno odia. Es un milagro de Dios que cambia su voluntad, un acto de regeneración tan poderoso que no se puede esconder. Romanos capítulo 7 nos indica lo que pasa a una persona cuando es salva. Mire Romanos 7, versículo 15. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice, no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiere el cristiano? Él dice, no sé lo que está pasando. Al pecar no es lo que quiero. Y cuando lo hago, lo aborrezco. Esa es una evidencia de una vida regenerada. Pero ¿qué es lo que quiere? Mire en versículo 18. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí ponga mucha atención, porque querer el bien está en mí. Esto es mi corazón, esto es mi deseo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mi voluntad es diferente.
Mire el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la batalla, pero el deseo ha cambiado y el comportamiento también se ha cambiado. La vida nueva tiene que mostrarse. Veamos ahora la misma idea a la luz de Santiago. La frase clave que vimos la semana pasada está en versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La frase clave. ¿Por qué? Si es solo oidor, usted es engañándose a sí mismo. Una de las pruebas de la fe genuina es de recibir la palabra, recibirla con sumisión. ¿Se acuerdan? La sumisión significa pronto a oír la palabra, tardo para hablar la palabra y tardo para enojarse o rebelar contra la palabra. Recibirla no solo con sumisión, sino con pureza. Echar el pecado y traerse la palabra a su vida. Y recibirla con humildad, con un espíritu enseñable. Así el creyente verdadero recibe la palabra de Dios. ¿Así la recibe usted? Otra prueba de la fe genuina no solo es recibir la palabra de Dios, sino hacerlo. ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Lo vimos en versículos 22 a 25 y hoy hasta 27. La semana pasada vimos uno de los 3 elementos de hacer la palabra de Dios. El primer elemento era, somos hacedores de la palabra al aplicar la palabra a nuestra vida sin engaño. Hemos visto este elemento la semana pasada, pero hay otro aspecto de este punto que quisiera enfatizar hoy. La marca del creyente verdadero es uno que se agacha para investigar la palabra, que mira intentamente y permanece en ella hasta hacer las correcciones que se deben hacer. A mirar atentamente en la palabra como un espejo, verá 2 cosas. Primero, verá su pecado. La palabra nos muestra tal y como somos y lo que necesita corrección, pero también verá a su Salvador. El que ha pagado la paga de pecado en su lugar. El que le fortalece. El hacedor pone la palabra en acción. Permanecer en la palabra es más que un tiempito momentáneo. Es la aplicación de la palabra de por vida. Cualquier otra reacción a la palabra es un autoengaño. El creyente verdadero viene, escucha y su vida es cambiada de inmediato. La marca de oidor solamente, alguien quien es religioso, pero no es salvo. Eso de venir, de huir y salir sin ningún cambio y se olvida lo que había visto en la palabra de Dios. No es un hacedor. Y hay mucha razón de creer que hay un gran número de este tipo que dicen ser creyentes. Mire lo que dice en versículo 26 de Santiago 1. Si alguno cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hay los que creen que solo hacer su deber religioso es suficiente. Ellos dicen, soy hacedor, hago mucha actividad religiosa, todos los ritos, todos los cantos, todas las ceremonias, voy al templo, leo mi Biblia, recito mis oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice que en su opinión subjetiva personal, él se considera religioso. En su opinión es muy religioso. No está tratando de ser hipócrita. Es engañado. Va fielmente a la iglesia, hace todos los ritos, hace todo lo que se espera que haga un cristiano. Tal vez otros aún lo consideran cristiano, pero tiene el concepto erróneo de que sea religioso. Y esa palabra religioso, ¿de qué se trata? Si piensa que sea religioso, esa palabra tiene que ver con la apariencia externa de adoración. Se habla de ceremonias religiosas,
liturgias, rituales, rutinas, formato externo. Es muy diferente que la palabra piadosa, que habla más del corazón. Religión habla de formas externas, actividades corporales, ritos externos, etc. En lo externo piensa que está haciendo todo bien. Está viniendo a la iglesia, está participando en las actividades, hasta puede estar dirigiendo alguna de las actividades. Y piensa que esto es solo lo que necesita para ser cristiano. Pero mire cómo la prueba se revela. Mire lo que dice en versículo 26 de nuevo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago dice que este hombre no está haciendo la palabra, no es salvo. Luego dice que está haciendo la palabra, pero no ha frenado su lengua. Ese tipo de hacer la palabra, ese tipo de religión es inútil. Aunque el rito sea evangélico, aunque la ceremonia sea bíblica, es tan vano, tan inútil como la idolatría pagana si su corazón no es correcta. Es un engaño pensar que si lee la Biblia, va a la iglesia, ora, da su diezmo, canta canciones, que eso es suficiente. Si quiere saber si su hacer es correcto, revise su lengua. La lengua indica cómo es su corazón. De la abundancia de corazón habla la boca. Sus labios revelarán su corazón. Mire lo que dice, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Profesar ser cristiano y tener la lengua descontrolada es un gran engaño. Puede aparentar gran religiosidad externamente mientras a la vez tiene la lengua no controlada. No solo es engañado, sino que todo su esfuerzo religioso es inútil. Palabras corrompidas revelan un corazón corrompido. Si la lengua no es controlado, el corazón no es transformado, a pesar de cuántas oraciones hace, a pesar de cuánto conocimiento tiene, a pesar de cuántas actividades en la iglesia hace. No tiene importancia para Dios, es inútil, es vano, no logra nada. La gente pasa toda su vida en una religión que es absolutamente inútil, convencida que es salva. Pero la religión que no transforma el corazón no logra nada. Somos hacedores de la palabra, a recibirla y aplicarla sin ningún engaño a nosotros. Vea la realidad de su fe y no se deje engañar. Ponga la palabra a trabajar en su vida. En segundo lugar, somos hacedores de la palabra al aplicarla sin egoísmo. ¿Cómo es nuestra relación a los demás? Mira el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que marca el creyente verdadero es el amor por otros. Dios es quien dice lo que sea verdaderamente religioso. Cuando su vida es marcada por obediencia y por amor, eso es la religión, la adoración verdadera. Lo que marca el cristiano es amor por otros. La palabra pura dice la religión pura. La palabra pura significa limpia, sin mácula y sin mancha. Dos términos que se combinan para indicar que es la más pura religión. No es lo que usted hace por la fuerza, es lo que procede de su corazón. Y Dios hace la determinación si es religioso o no. La palabra visitar significa mucho más que solo pasar para saludar. Conlleva la idea de llevar amor y compasión a alguien. Tiene la idea de traer, ofrecer, servir o servicio compasivo y amor a otros. Mire lo que dice en 1 de Juan 2, versículo
10 al 11. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dios dice, si usted no tiene ese amor, esa compasión, usted está engañado, usted está cegado. Lo que marca el creyente verdadero es amor por otros. Veamos el versículo de nuevo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué Santiago identificó a los huérfanos y las viudas? Él lo está usando a los huérfanos y las viudas para representar un segmento de la población que necesita compasión. A pensar en toda la población, podemos pensar en huérfanos y viudas como unos que siempre necesitarían ayuda, pero hay otros también. De la misma manera, huérfanos y viudas representan la expresión del amor verdadero. Dios exige justicia por los huérfanos y las viudas, porque Dios tiene un corazón compasivo para las personas que tengan gran necesidad. Y los huérfanos y las viudas caben en esa categoría. Así, la verdadera fe en el cristianismo verdadero es manifiesto por la manera que hablamos y la manera que actuamos. Es manifiesto por la manera que amamos a personas que se encuentran en gran necesidad, no solo por la manera que amamos a las personas que nos caen bien. La cuestión de amor bíblico va más allá de las personas que sean atractivas a nosotros y con quien nos relacionamos normalmente. Otra vez a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor debe caracterizar a nuestras vidas. Si somos creyentes verdaderos, debe ser la manifestación de nuestra salvación, la evidencia. Y al ver a personas solas, explotadas, necesitadas, si nuestro corazón no se extiende a esas personas en amor, un afecto bíblico y con un deseo de servirles, eso podría indicar que no hay vida regenerada ahí. El creyente es totalmente dedicado, el no creyente es totalmente dedicado a su propia gloria y sus indulgencias. El corazón redimido se extiende, piensa en otros. ¿Qué nos indica que somos hacedores verdaderos de la palabra? Aplicar la palabra a nuestra vida sin ningún engaño y ahora sin ningún egoísmo. Eso es lo que marca la vida de la verdadera fe. Pero hay otro. Somos hacedores, en tercer lugar, somos hacedores de la palabra, aplicarla sin concesión al mundo, aplicarla con integridad. Vean la última parte del versículo 27 de Santiago 1. Y guardarse sin mancha del mundo. Santiago habla del mundo, el sistema de ser del mundo, la cultura, el estilo de vida, la filosofía, su tipo de moralidad o falta de moralidad, el tipo de ética que practica. Me llama la atención que guardarse está en presente. Significa guardarse, mantenerse continuamente sin mancha. En ningún momento tachado por la suciedad, por la maldad del mundo. Que no seamos inundados, empapados, caracterizados por el mundo, ni enamorados por el mundo. Mire lo que dice en 1 de Juan 2, 15 a 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santiago lo toma y lo pasa a un grado mayor. Mire lo que dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras. Es como usted tiene esposo, el Señor Jesucristo, pero lo ha abandonado y está allá en relación de adulterio con el mundo, tratando al mundo como su esposo, profesando más lealtad y unidad al mundo que a su verdadero esposo. Amar al mundo es un pecado grave. Aquí Santiago lo refiere a adulterio. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Los dos son incompatibles. No se puede mantener a los dos. Si ama al mundo, entonces no ama al Padre. Si es amigo del mundo, entonces es enemigo de Dios. No hay campo para la concesión. No hay negociación aquí. Dios exige la integridad. Nosotros que pertenecemos a Dios somos marcados de una santidad que refleja la santidad del Señor Jesús. Es la misma descripción que Pedro utiliza del Señor Jesucristo en 1 Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, aquí está, sin mancha y sin contaminación. Los mismos términos. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Nosotros debemos guardarnos sin mancha alguna del mundo. A mirar la vida de uno se pregunta, o podemos preguntarnos, ¿ama el mundo? ¿Vive por el mundo? ¿Se consiente en el mundo? En una persona así hay justa razón de creer que tal vez no sea salvo. La salvación conlleva un cambio, una evidencia de un cambio. Hay una diferencia entre estar en el mundo y amar al mundo. Amar al mundo no significa cosas como tener un empleo en el mundo. Tampoco significa cosas como ir a un restaurante, o quedarse en un hotel, o comprar su ropa en una tienda de departamentos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia entre estar en el mundo y ser del mundo. Miren lo que dice en Juan 17, versículos 15 al 16. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amar al mundo es adoptar su filosofía. No estamos del mundo, pero estamos en el mundo. Pero amar al mundo es adoptar su filosofía, dejar que su cultura impacte y gobierne su comportamiento. En nuestros tiempos, la influencia de algo como humanismo. ¿Cuántos memes he visto de cristianos, de parte de cristianos, que exaltan al esfuerzo humano para el éxito verdadero? ¿Cuántas veces he escuchado una perspectiva de Dios como si Dios estuviera subyugado a los deseos y anhelos de los hombres? Como Dios estuvo obligado a complacer a los hombres. Como Dios solo existiera para hacer feliz al hombre. Pero también está el pragmatismo. ¿Cuántas veces he escuchado o visto que lo más práctico es más valorado que seguir la integridad de las normas de Dios? ¿Cuántos de nosotros compramos sin recibo porque es más barato? Aunque ese infringe la ley y resta impuestos al gobierno. No estamos desobedeciendo el mandato de Dios de obedecer a las autoridades superiores. Obedecer a ciertas leyes y hacer de vista gorda a otras.
Hay una rebeldía que nace en mi corazón cuando me digan qué hacer, esto y aquello. Miento cuando no sabe la respuesta a una pregunta porque no quiere caer mal a la otra persona. Y cosas semejantes que en el mundo nos impactan a nuestra vida personal, en que hemos caído nosotros. Eso es amar al mundo. Santiago dice que esto que no es como vive el cristiano. La religión pura y sin mácula les pertenece a personas que demuestran un control interno manifiesto en su hablar y que demuestran un amor para las personas en necesidad y que se aparten de la mancha de cultura, no dejándose adoptar su filosofía satánica. Eso es como vive el creyente verdadero. A veces mi boca dice cosas que no debe decir. A veces veo a personas en gran necesidad alrededor de mí y no demuestro compasión. A veces estoy enganchado por la filosofía del mundo. ¿Estoy perdido? ¿No soy salvo? El punto es esto. ¿Cuál es mi reacción a esas instancias? Si su reacción es, quiero más de esto, esa es la onda que vibra en un corazón no regenerado. Si mi reacción es, odio eso, aborrezco esto en mí, esa es la reacción de un corazón redimido. No es nuestra perfección que evidencia nuestra salvación, es la reacción a nuestra imperfección. Mira la normativa de su vida, a ver su corazón, cómo es la normalidad, la tendencia de su vida. Habla normalmente su lengua cosas buenas, puras, justas, honorables, honestas, limpias. A veces se levanta la carne, pero es la normativa, aquello que es correcto, que desea honrar a Dios con la lengua. Si es así, eso nace de un corazón transformado. Le nace el deseo de ayudar a personas en necesidad. Le pesa su corazón cuando ve a personas que no tienen lo que necesitan. Responde por hacer algo para llenar esa necesidad. Hay veces que no responde, pero al no hacerlo, se siente culpable de no hacerlo, de no haberlo hecho. Otra vez eso es una indicación de una vida transformada. ¿Cómo es su reacción? ¿Evita conformarse al mundo más que cualquier otra cosa? Y si se da cuenta que se está acercando al mundo y se da cuenta que se está conformando, huye de ello. Si es así, eso es lo que marca la vida transformada. Al ser hacedor de la palabra, Santiago nos indica 3 elementos. Hace la palabra si la aplica a su vida sin engaño. Esto en relación a uno mismo. No se deja engañar. Hágase un inventario. Revise su lengua. Revise la más de 18,000 palabras que usted habla diariamente. ¿Cómo está la fuente? ¿Dulce o amargo? El hacedor de la palabra expresa la realidad de su fe por medio de su lengua. Segundo lugar, uno hace la palabra si la aplica sin egoísmo. Eso está en relación a otros. No responde con un enfoque egoísta. Otra vez, hágase un inventario. ¿Es el deseo de mi corazón ayudar a otros en su necesidad? ¿Recibo gozo, gran gozo de ello? ¿O solo doy para apaciguar mi conciencia y para dar la apariencia de que soy generoso? ¿Cuál es mi actitud hacia otros? Al hacedor de la palabra le nace ese amor a otros. Y en tercer lugar, uno hace la palabra, es hacedor de la palabra, si la aplica sin concesión al mundo. Eso está en relación al mundo. Primero en relación a uno, no se deja engañar. Segundo lugar, en relación a otros, sin egoísmo. Y ahora en relación al mundo, no hace concesión al mundo. Se guarda de la mancha del mundo. ¿Cuál es mi actitud hacia el mundo? ¿Quiero ganar el mundo para Cristo o quiero ser como el mundo?
¿Quiero guardarme de la mancha del mundo o quiero ganarme lo máximo que pueda de este mundo? Son 3 elementos que tenemos que investigar en nuestra vida. Ahí está el espejo de la palabra de Dios. La fe verdadera, dice Santiago, es muy diferente que una religión que es solo externa y solo promueve palabras sin realidad. La fe verdadera se trata de una obediencia santa. Es Dios quien pone la norma, no los hombres. Él mide nuestra obediencia. Donde hay una obediencia santa y habitual, la persona nacida de Dios no continuamente, habitualmente comete pecado. En su vida, ¿demuestra usted una norma de obediencia santa? Si es así, usted es hacedor de la palabra. No solo externamente, sino internamente también. La santa obediencia empieza con amor a Dios. Avanza con el odio al pecado. Se anima por fe en Jesús, se acompaña por la humildad sacrificial, se nutre con la oración, se purifica por la separación del mundo y se madura por medio de una vida dedicada a Dios. Como dijo Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, para que no haya duda. Para los que quedan cortos en ese examen, cuyo hablar habitual no es honrar a Dios, que faltan compasión verdadera hacia los en necesidad, que tienen una afinidad con el mundo, su salvación está en tela de duda. Si hay cualquier duda, abra su corazón a Jesucristo. Pídale perdonar su pecado y recíbalo como su único y exclusivo Salvador, para que Él le dé un nacimiento nuevo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo y creerle en ti de nuevo para su gloria y para el propósito que Él tiene diseñado para ti. La invitación siempre está. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Que cada uno de nosotros hagamos un inventario de nuestra vida para ver si verdaderamente estamos en la fe. Te pido esto en el nombre de Jesús.